Les vamos a dar la bienvenida a todas y a todos a este tercer escuchatorio de Nuestra Voz, Mujeres de la Sociedad Civil, organizado por Comunidad Mujer. Mi nombre es Claudia Yachán, soy la directora de Comunicaciones de Comunidad Mujer y estaré a cargo de guiar esta conversación esta mañana, que será de alrededor de 1 hora y media. Agradecemos desde ya a todas y a todos los que nos acompañan, de regiones, de Santiago, de todos lados. Para tener una mejor experiencia, les cuento que hemos silenciado sus micrófonos. Les pedimos que los mantengan en silencio y que nos comuniquemos a través del chat. Al fin de esta conversación, las panelistas responderán algunas de las preguntas que recojamos a través del chat, así que las invitamos y los invitamos a compartirlas. Les cuento también que este encuentro será grabado y será transmitido a través de YouTube, donde posteriormente quedará disponible para quienes quieran revisarlo y difundirlo. Para comenzar este encuentro, quiero contarles primero que Nuestra Voz es una iniciativa de mujeres de la sociedad civil, del mundo de la academia y de la empresa, que nace justamente después del estallido social que vivimos en octubre pasado en Chile. Estas mujeres, entre las que está Comunidad Mujer, se unieron con el deseo de visibilizar las experiencias, los testimonios, conocimiento y los anhelos de las mujeres que viven en Chile, sin exclusiones de ningún tipo. Nuestro objetivo es justamente que estas visiones puedan ser puestas al servicio del diseño de las políticas públicas y del futuro proceso constituyente. Estos testimonios los recogemos a través de un WhatsApp, que les daremos a conocer al final de esta sesión, y que desde ya pueden encontrar en nuestravoz.cl, para que ustedes también puedan dejar su testimonio. Ahí les pedimos que respondan una pregunta muy clara. ¿Qué necesitas que cambie en Chile? Posteriormente, vamos a analizar la información recibida, sistematizar y transformar en un documento que haremos llegar a las personas que están tomando las decisiones aquí en nuestro país. Pero muy importante contarles qué es lo que motiva estos escuchatorios que estamos realizando a lo largo de Chile. Justamente el poder encontrar a mujeres que estén unidas por una experiencia común, en este caso el trabajar desde la sociedad civil, para compartir y reflexionar sobre este particular momento que vivimos. Y por supuesto, sobre la pregunta que motiva la conversación de Nuestra Voz. Ahora, los quiero invitar a ver una imagen que resume súper brevemente el impacto de la sociedad civil en Chile, que construimos gracias a información de Sociedad en Acción. Ahí pueden ver, actualmente existen 234.500 organizaciones de la sociedad civil en Chile, las que generan 310.000 empleos totales en jornadas completas equivalentes. Eso equivale ni más ni menos que al 3,7% de la fuerza laboral de nuestro país, y además representan el 2,1% del PIB en Chile. Por último, otro dato a destacar es que sabemos que más del 70% de las y los chilenos las valora altamente. De ahí la relevancia de este rol que tenemos como sociedad civil, justamente en esta crisis y en la futura reconstrucción social y económica de nuestro país. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar que esta crisis, por cierto, que está golpeando fuertemente a este sector, algo que sin duda vamos a profundizar en la conversación con nuestras invitadas. Después de este breve mapeo, justamente les presento a las chicas con que vamos a conversar esta mañana. En primer lugar, le doy la bienvenida a Alejandra Sepúlveda Peñaranda, quien es directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra es periodista, es experta en género, políticas públicas y participación económica y política de las mujeres. Ha liderado iniciativas para promover el empoderamiento económico de las mujeres e impulsado investigaciones sobre brechas y desigualdades de género en educación, trabajo y política. Bienvenida, Alejandra. También saludamos a Alejandra Ratia Martínez, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en Educación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en elaboración e implementación de políticas públicas, investigación y docencia universitaria. Bienvenida, Alejandra. Le damos también la bienvenida a Carolina Contreras Dupré, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono. Carolina es abogada con especialización en Derecho Internacional de Derechos Humanos y es mentora de mujeres que acompañan mujeres de democracia y desarrollo. Bienvenida, Carola. Y por último saludamos a Paz Garcés Luna, directora de Investigación y Políticas Públicas de Fundación Colunga. Paz es ingeniera comercial, con mención en Economía de la Universidad de Chile, magíster en Políticas Públicas y ha trabajado como asesora de Políticas Públicas en Presidencia, fue jefa de la División Territorial de Senda y asesora de los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social. Entonces, ¿qué? Vamos a partir con nuestra conversación. Para partir quiero preguntarles,
cómo han vivido estos meses de pandemia como organización y por supuesto si nos quieren compartir algo de su experiencia personal. Alejandra Sepúlveda. Hola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy encantada de conversar con ustedes en este día de lluvia, que también, bueno, siempre es positivo un poco de agua. Quería contarles, la verdad es que para nuestras organizaciones y en particular para Comunidad Mujer, la verdad es que veníamos ya de un 18 de octubre complejo, en el que efectivamente habíamos intentado poder tomar algún rol de liderazgo relevante en las conversaciones que estábamos teniendo como país, y en ese sentido habíamos logrado articular un movimiento y un grupo de organizaciones de mujeres que trabajaron muy activamente por la paridad de género en el proceso constituyente. Eso nos permitió de alguna manera llegar al 8 de marzo con mucha alegría, pensando en que este era realmente un verdadero avance para las mujeres de nuestro país, el poder tener una representación paritaria en este proceso que es tan importante y que, bueno, sabemos que está por todavía pendiente de implementarse. Y el 9 de marzo, la verdad es que también coincidió que pudimos lanzar al país un estudio de la valoración del trabajo doméstico de cuidado no remunerado, un estudio que se llama ¿Cuánto aportamos al PIB? Y que la verdad es que llegó en un momento bastante preciso, porque efectivamente una de las cosas que ha pasado con la cuarentena, que se decretó unos pocos días después, es que una dimensión absolutamente invisible, totalmente oscurecida de el rol que las mujeres cumplen en la sociedad, precisamente es este tema de cuidado, que básicamente ha tensionado mucho la convivencia al interior de los hogares en este tiempo. Las mujeres son las que están principalmente a cargo, y la intención que nosotros tuvimos respecto a medir cuál es nuestra contribución al PIB ampliado, que quiero decirles que es de un 22%, o sea, es la actividad económica más importante de nuestro país, fue poder iluminar una alerta ahí y, como dice la OIT, iniciar una campaña para su redistribución, sobre todo para su reducción y sobre todo para su reconocimiento. Hoy día lo que hemos visto es una sobrecarga enorme en las mujeres en este tiempo, y básicamente ese estudio de Comunidad Mujer ha alumbrado mucho de esta dimensión que es tan importante y a la vez es una barrera tan relevante para las oportunidades económicas de las mujeres. Ustedes saben que en toda la torta las mujeres somos las que hacemos más trabajo no remunerado y los hombres más trabajo remunerado, y una de las caras de la moneda de eso es la pobreza del tiempo, es efectivamente no poder tener espacios y ámbitos en los que podamos en el fondo desarrollarnos. Hoy día además irrumpió el teletrabajo, y eso también está siendo un estresor muy importante para las mujeres. El teletrabajo no es la panacea para impulsar la corresponsabilidad, sino tenemos realmente un rol de los hombres muy activo también en la crianza y en el cuidado de los hijos, en un momento en que además las redes formales e informales han desaparecido, las redes de cuidado, no hay jardines, no hay, los colegios son online, etc. Entonces, la verdad es que hemos podido tener un trabajo de incidencia importante. Comunidad Mujer tiene dentro de sus pilares de funcionamiento, uno de ellos es este, que hemos estado intentando en todas nuestras interlocuciones con las autoridades, el poder comunicar y proponer un manejo de esta crisis con enfoque de género. Creemos que si no lo hacemos de esta manera, la verdad es que vamos a fracasar en el objetivo de poder tratar de paliar de alguna manera los efectos que esta tremenda crisis está teniendo en las mujeres, que son las principales afectadas. Y en lo personal, la verdad es que ha sido un tiempo bien complejo. Yo creo que no me he sentido deprimida, no he sentido miedo, pero sí he sentido como una responsabilidad enorme
y una gratitud también por estar en una organización como Comunidad Mujer y poder trabajar con el tremendo equipo con el que trabajamos. Hoy día hay una urgencia país y yo creo que cuando se trabaja con propósito, eso la verdad es que moviliza mucho. No hemos parado, nos metimos de lleno al teletrabajo y ha sido un tiempo de aprendizaje conjunto en el que en lo particular he intentado estar lo más disponible, el ser un motor, el poder realmente hacer todas esas cosas que en toda la literatura te dicen que uno tiene que hacer: comunicación transparente, contención, el probar un liderazgo más empático, el realmente estar muy, muy, muy conectado con cada una de las personas, porque el liderazgo es con otros y si no nos cuidamos y entre nosotros tampoco podemos ser efectivos en aquello que queremos lograr. Así que no me quiero alargar más, pero eso es más o menos cómo ha estado Comunidad Mujer en este tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y le doy la palabra a Alejandra Ratia. Cuéntanos, Ale, cómo han vivido esta pandemia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, por organizar estos conversatorios. Creo que es un tremendo espacio y oportunidad para, bueno, conversar cómo estamos viviendo el tremendo desafío país en que estamos desde distintas perspectivas, además. Así que feliz de poder compartir acá. Saludo a todas las compañeras panelistas, a la Ale, Carolina y Paz. Hola a todas. Bueno, para nosotros desde 2020 ha sido efectivamente un tiempo, lo voy a partir por lo profesional, porque bueno, para darle ese marco, y desde la sociedad civil además. Igual quiero contar un poco del tema más personal, porque creo que también nos ayuda a darnos cuenta, no sé, que como decía la Ale, es un tiempo que es difícil para todos, digamos, y creo que es bueno entre nosotras compartir desde ahí, también como para darnos permiso un poco, ¿no? Desde 2020 ha sido un tremendo desafío, fundamentalmente porque, bueno, por lo que está pasando con las escuelas, ¿no? Porque las escuelas, por lo que está pasando con los niños, para nosotros ha sido súper importante poder relevar la necesidad de alguna manera como adaptarnos para poder acompañar a las comunidades educativas, por un lado, y a través de la compañía con las comunidades educativas a los niños, niñas y jóvenes en el país. A nosotros lo que nos pasó, bueno, nosotros somos una institución que tenemos trabajo en terreno, bueno, en este momento desde Antofagasta hasta Coyhaique. Entonces lo que nos empezó a pasar cuando se suspendieron las clases y cuando, además fue bien particular porque de alguna manera se veía como el resto del mundo iba en respecto a la pandemia, pero para ser súper honesta, en Chile el sistema educativo no estaba preparado para una cosa como esta. O sea, fue una bastante sorpresa, o sea, y de hecho se inauguró el año escolar, partimos con la escuela. Yo, de hecho, les confieso así, yo estaba en Panguipulli trabajando con la Corporación de Educación de Panguipulli, de hecho, cuando se suspendieron, llegué el día que se suspendieron las clases de vuelta acá, pero además no se preveía. Entonces las comunidades educativas al principio, yo diría las 2 primeras semanas, estaban de alguna manera como un poco como en estado de shock. Quizás como varios de nosotros mirando para atrás ahora podemos darnos cuenta, ¿no? Pero las escuelas nos decían, la verdad no sabemos mucho cómo abordar esto, no sabemos cómo son las condiciones de nuestros niños, de nuestras familias. Entonces para nosotros fue también una oportunidad o como una interpelación. Esa es la palabra que ocuparía yo, la verdad. Una interpelación a potenciar la importancia del rol de la escuela y de cómo nosotros acompañábamos a la escuela en ese rol comunitario y en ese rol de hacer como vida, ese rol más humano, ¿no? Entonces lo primero que tratamos de hacer fue como ayudarlos a ellos a identificar qué necesitaban para poder acompañar a sus escuelas. Y eso ha sido bonito también desde la perspectiva como institucional, diría yo, porque nos ha permitido como renovar los votos, por decirlo así, ¿no? Como renovar nuestro compromiso con la importancia que tiene para construir un mejor país, una educación que sea más humana, una educación que se haga cargo como de las personas que están ahí, una educación que no sea concebida solamente desde la perspectiva como de, ok, cómo enseñamos unas ciertas habilidades solamente, sino que también que sea concebida desde una perspectiva mucho más integral. Ahora, tengo que reconocer también, y creo que, y lo voy a reconocer como con una intención explícita, tengo que reconocer que ha sido difícil para los equipos. Y mi intención explícita es también como contarles, pues, que también es legítimo que reconozcamos que es difícil, que reconozcamos que cuesta, y con esa dificultad
poder, en el fondo, basado en el compromiso con el sentido profundo que tiene lo que hacemos, de ahí sacar fuerza. Pero también a nosotros nos pasa, y de hecho, quizás contarles, también hicimos un trabajo bien importante, yo diría el primer mes, los primeros mes y medio, con la culpa. Esto ya me estoy transitando un poco a lo personal, pero porque lo trabajamos en la oficina, teletrabajamos, digamos, pero nos toca mucho en lo personal. Trabajamos lo de la culpa porque sentíamos que estábamos permanente diciendo, perdón si no alcanzo a hacer esto, o estábamos en reuniones de teletrabajo así como ahora, y se aparecían los niños, o se aparecía un perro que quería no sé qué, o una gata, estábamos viendo ahí. Entonces, y al principio siempre decíamos, oye, perdón, disculpen, y lo hicimos explícito. ¿Saben qué? La culpa en esto, sobre todo a las mujeres, quiero decir, porque las mujeres tenemos un tema con la culpa por formación, por cultura, por lo que hemos ido aprendiendo, que no nos ayudan a. Entonces hicimos un trabajo explícito de decir, vamos a tratar de sacar la culpa de cómo nos relacionamos institucionalmente y de cómo nos aproximamos a cumplir nuestro trabajo. Y nuestras relaciones también, porque también estamos súper conscientes de que como nosotros establezcamos la relación con la escuela y como sea ese vínculo, también es muy importante para cómo la escuela luego hace el vínculo con los niños y las niñas. Entonces, eso ha sido para nosotros un trabajo bien importante y desde ahí tratar de complementar, en el fondo, el cumplir con lo que nos convoca desde educación, pero desde una institución que hace un esfuerzo explícito por vivir esa humanidad en cómo nosotros trabajamos en 2020. Eso yo te diría que para nosotros ha sido como organización un tremendo desafío. Estamos felices en todo caso en términos como de sentir que podemos transformar esto en una oportunidad de la mano de todo lo que veníamos como más constituyente, pero nosotros creímos que para el nuevo Chile que empieza como a surgir, se requiere una educación distinta también. Bueno, eso lo vamos a conversar en las otras preguntas. Solo un pequeño tema de lo personal. Nada, pues yo también reconocer que ha sido un tremendo desafío para todos. Yo tengo 4 hijos, 2 perras, a propósito de los perros y los animales que andan por ahí. Y si bien, claro, la más chica mía tiene 13, no estoy en la categoría que tienen niños más chiquititos, que yo creo que debe ser una demanda tremenda. Igual la demanda es tremenda, pues es muy grande, entonces ha implicado un ajuste súper como desafiante para todos, y yo creo que también es bueno acompañarnos en eso, porque para nadie ha sido fácil, ¿no? Eso, me pasé un poquito los 3 minutos, Claudia, perdón. No importa, Ale, muchas gracias. Sin duda estamos llenas de desafíos. Y por lo mismo quiero invitar también ahora a Carola Contreras, a que tú nos cuentes cómo has vivido esta pandemia. Gracias, Claudia. Bueno, me uno a las felicitaciones por la organización de este conversatorio, que lo encuentro necesario y de distintas disciplinas, ¿no? El área de Fundación Pro Bono es el área del derecho y se ha visto muy estresado porque, claro, los tribunales, si bien no dejaron de funcionar, por supuesto que disminuyó mucho la carga de trabajo, entonces empiezan a acumular causas. Las personas, obviamente, cuando tú estás metida en un juicio como demandante, como demandado, eso es muy estresante y es muy angustiante. Entonces, tienes que empezar a dar respuestas de, vamos a ver qué está pasando, empiezan los WhatsApp de, oye, tú sabes si está funcionando este tribunal, este no. Entonces, eso le agregaba un estrés adicional a pensar si me voy a contagiar de COVID. Entonces, es una cosa que hay más preocupaciones. Entonces, como organización, ¿qué dijimos? Primero, el autocuidado. Todos tienen que irse a sus casas, porque si, digamos, nos enfermamos nosotros, esto es como una cadena. Trabajar desde la casa y hacer lo que podamos, porque lamentablemente tú también atiendes público y hay un público en que no trabaja ni con Wi-Fi y no confía en el teléfono, que le gusta la atención presencial. Entonces, ya hay un montón de personas que tuvimos que dejar de atender, lamentablemente, porque no se puede. Entonces, ahí hay un grupo importante de adultos mayores, por ejemplo, que no se manejan con internet y que derechamente no les gusta. También tú lo veías como en la comisaría virtual, ¿no? Muchas personas iban a buscar el salvoconducto a la comisaría. No les gustaba meterse por la página web. Eso también es una cosa cultural. Entonces, el país no estaba preparado para hacerlo todo por Wi-Fi y internet tampoco es gratis. Hay que pagarlo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no podían pagar internet? Entonces, como fundación dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Teléfonos para que el equipo se pueda comunicar con las personas desde su celular. Entonces, claro, la central telefónica, los llamados se traspasan a la administradora y ya nos manda los recados para nosotros poder seguir atendiendo personas, pero la atención de público lamentablemente bajó
tuvimos que frenarla, y seguimos, bueno, tratando de enseñar a las personas a usar WhatsApp. Ahí nos dimos cuenta que varias personas sí tenían mucho, y ya estas organizaciones que están ayudando harto con eso, al acceso por internet, por los teléfonos móviles. Porque también, claro, dicen, oye, teletrabajo, sí, pero hay casos donde hay un computador. Entonces, ¿cómo vamos viendo esas dificultades? Entonces dijimos, bueno, como fundación tenemos que empezar a transmitir tranquilidad desde nuestro ámbito que es el derecho. Entonces empezamos a hacer en vivos a través de Facebook, de Instagram, de Zoom, sobre, por ejemplo, leyes laborales que a la gente le estaba angustiando mucho. Mire, la ley laboral dice esto, establece los requisitos, las características, porque también en la angustia te pones a googlear y no sabes que a lo mejor te metiste en la página de la Inspección del Trabajo de Paraguay y leíste una ley equivocada. Entonces dijimos, ok, nuestro rol es desde el derecho decir qué está diciendo la autoridad, aclarar dudas respecto de que esto es lo que dice la ley. Otra cosa es lo que diga el proyecto de ley, por ejemplo, porque también la gente con los medios de comunicación empezó a tener una sobrecarga de información. Y ahí vimos varios temas, porque también esto de la pandemia afecta en temas de violencia intrafamiliar. Hemos visto que aumentó problemas de arriendo, problemas de empleabilidad, y suma y sigue. Y creo que ahí yo me saco el sombrero por el equipo, hemos hecho un trabajo importante a todo nivel, desde las abogadas a la diseñadora, porque también implica comunicacionalmente cómo comunicas, esto tiene que ser más amable. Así que ha sido un desafío adaptativo, porque también esto es un día a la vez. Veamos qué nos va funcionando. Saquemos un manual, no, hagamos una página web, sacamos una página web que se llama Ayuda Legal Chile, para que haya solo material de esto. Entonces, esto tiene que ser como abriéndonos nuevas estrategias, aprendiendo de los demás, también preguntándole a otras organizaciones, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo está haciendo tu equipo? Creo que también hemos aprendido a valorar un poco, de entender que no tenemos que inventar la rueda, a lo mejor otros ya la inventaron, entonces que nos enseñen un poco cómo hacerlo. Así que creo que ha sido muy movilizador, pero para los abogados y abogadas ha sido un reto porque nos gusta el papel, nos gusta la cosa como material y hemos tenido que forzarnos a la tecnología, y eso ha tenido cosas súper buenas. Creo que ha tenido cosas muy buenas que deberíamos mantener, como por ejemplo que un abogado pueda tomar una causa en Peñalolén, en Lampa y también en otra jurisdicción y no perder tiempo de traslado y poder atender más gente. Pero como les decía, que también darnos cuenta que hay gente que no tiene esas facilidades de conectividad. Gracias, Carolina. Paz, cuéntanos tú también, ¿cómo has vivido estos meses de pandemia como organización y también a nivel personal? Yo primero, y sumarme a los agradecimientos por este espacio, encuentro que son necesarios, que tenemos que conversar, y que se llame escuchatorio también es relevante, tenemos también que escucharnos. Bueno, nosotros nos pilló en Fundación Colunga, estábamos en medio de un fondo concursable, Colunga Transforma. Ahí tuvimos como un poco de temor de que las fundaciones no fueran a participar, que se nos iba a caer el concurso, pero al final resultó un éxito, así que por ese lado estuvimos al final tranquilos. Tuvimos que acomodarnos al teletrabajo, acomodarnos a las actividades de las casas, como dijo la Ale, también andábamos pidiendo perdón porque aparecían los niños, los gatos, los perros, todos por atrás, y como fundación, bueno, acomodarnos un poco a este nuevo escenario, tuvimos que hacer reajustes, reajustes a los proyectos, y eso es doloroso tener que hacer eso. Tuvimos que hacer cambios en algunas cosas más estratégicas, cómo nos íbamos a hacer cargo de la urgencia. Nosotros somos una fundación de segundo piso, entonces tenemos la responsabilidad también de mirar a las organizaciones de la sociedad civil y ver qué podemos hacer también por ellas. Tuvimos que activar nuestras redes, buscar un trabajo colaborativo, colectivo, reorganizar esfuerzos. También hicimos algunas pegas ahí con la UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social para ayudar a ayudar en la emergencia. Y bueno, y en el Hub Colunga, que es como el espacio donde todos nos reunimos, también hemos hecho ahí algunos ajustes. Hemos estado con charlas todas las semanas de distintas temáticas, desde
no sé, desde algunas cosas como más de salud mental hasta cómo enseñar a las organizaciones de la sociedad civil a encontrar recursos, a cómo buscar recursos para poder sobrevivir en esta situación donde todos los recursos escasean. Y en términos ya como más personal dentro de la fundación, armamos los desayunos cuarentenos, que son los días jueves en la mañana, donde nos juntamos y hemos tratado de hacer de eso un espacio cálido, un espacio donde contamos cómo estamos, donde nos hemos disfrazado, donde hemos tenido que cantar. Entonces hemos hecho ese espacio de distensión también como para vernos todas las caras de una sola vez, porque somos casi 20 personas, entonces hemos estado con nuestros desayunos cuarentenos también como para darnos un poquito de calor. Y en lo personal, a veces me angustio, y la Ale decía, yo no he tenido angustia, la Ale Sepúlveda. Y yo sí, creo que viendo noticias, viendo la cantidad de gente que muere, la gente que se contagia y los problemas de la pandemia, los problemas asociados a la pandemia, creo que ahí sí, me viene como la desesperación, la rabia, la pena, y las ganas de hacer algo. Así que en eso estamos, lo transmitimos y dentro de la fundación tratamos de ver cómo podemos ayudar un poco más. Y en términos ya lo más personal, ni una queja. O sea, como decía alguna de las panelistas, nada, uno está en su casa, tiene acceso a internet, está calentita, tiene comida, está ahí con tu hijo. En mi caso yo no tengo hijos, tengo una gata que se aparece ahí por las pantallas. Entonces, nada, pues y ahí lo único más complicado es la convivencia en pareja. En esta casa somos dos mujeres y entonces la convivencia, yo soy ruidosa, camino silbando, camino cantando, le hablo a la gata, entonces me retan y me mandan a una pieza al fondo, a veces así como ya, por favor, aléjate para poder estar tranquila y en una reunión. Entonces, así que ahí me retan un poquito, pero el resto todo bien. Eso. Muchas gracias, Paz. Bueno, tú hablabas justamente de estas ganas de hacer algo, que sin duda es algo que moviliza a todas las personas que trabajamos desde la sociedad civil. Y respecto de este tema, justamente, Ale Sepúlveda, como mujer que trabaja desde este sector, ¿cuál crees que es el rol de la sociedad civil en esta pandemia y en la reconstrucción que tendremos que enfrentar justamente debido a la crisis económica y social que sin duda ya estamos enfrentando? Bueno, yo quiero decir que la sociedad civil es clave, y me gustaría decirlo con mayúscula, y una de las razones por las que es clave es porque de alguna manera este es un sector que también puede hacer un control ciudadano de las decisiones de las autoridades. Yo creo que eso es relevante, y además en estos meses, en estos 100 días de pandemia, lo hemos visto cómo las distintas organizaciones desde sus experticias han estado levantando las alertas respecto a los temas vinculados con la falta de alimentos, con la vulnerabilidad, con la pobreza, con los problemas que estamos teniendo en educación, qué pasa en los territorios, qué pasa con los temas de género, por supuesto. Y esto no es algo que se haga desde una superioridad moral, y eso también lo quiero decir, sino que es desde la experiencia en terreno, el conocimiento y el saber, además, desde un sector que tiene muy buenas intenciones, o sea, que de verdad trabaja con un propósito de poder ayudar a reparar las desigualdades estructurales que nuestro país tiene. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que somos un sector súper clave. No hemos estado necesariamente incluidos en los rescates y en las medidas que se están tomando en el país, y eso es algo que también tiene que resolverse, porque nosotros, las organizaciones de la sociedad civil están muy, muy entretejidas con el tejido social del país. Contribuyen a la cohesión social, contribuyen al diálogo, a establecer puentes, a las redes, ¿para qué decir? Todas las iniciativas que se han levantado en este tiempo, está el Movidos por Chile, por supuesto quiero destacar también iniciativas como las que hemos impulsado nosotros con una plataforma de organizaciones de mujeres que se llama Juntas en Acción, que también ha estado articulada para poder impulsar las reformas legales y las políticas que hoy día son necesarias para ir
en ayuda y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, la violencia de género, que hoy día diríamos que es otra gran pandemia que tenemos, que es un tema gravísimo que está pasando hoy día. Entonces, yo quiero recalcar ese rol que tiene la sociedad civil. Es el sector que llega ahí donde el Estado no llega muchas veces. Y hoy día que estamos por fin y por suerte empezando a conversar de manera seria y profunda cuál es el modelo de país al que tenemos que llegar o el que tenemos que impulsar. Yo creo que nuestra voz como sociedad civil es súper relevante. Así es que en el fondo un poco el llamado es a no cejar. Es cierto que la sociedad civil es un sector que tiene que estar siempre a prueba, o sea, siempre tiene que tener mucha resiliencia, porque obviamente también está el tema de los recursos, de los fondos, cómo financiamos nuestros proyectos, cómo financiamos a nuestros equipos, y ese es un gran desafío, pero quiero decir que somos interlocutores muy válidos y que en este momento también tenemos mucho que decir. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra Ratia, cuéntanos tú también, ¿cómo crees, cuál es el rol que tiene justamente la sociedad civil en este momento y en la reconstrucción que se viene? A ver, yo creo que o sea, comparto totalmente lo que dice la Ale Sepúlveda respecto a que el rol de la sociedad civil es clave, y quizás me colgaría de uno que dijo, de algo que dijiste al final, Ale, y que yo creo que es un desafío tremendo en Chile en particular. Yo lo he visto también en otros lados del mundo, pero creo que en Chile el tema de la construcción de lo común, de cómo construimos aquello en el fondo, cómo construimos este país entre todos, en el fondo, es un tremendo desafío, es algo que además a través de los años se ha ido como de alguna manera debilitando, y creo que ahí hay un riesgo tremendo, y creo que la sociedad civil tiene un rol en eso que es fundamental, tenemos un rol que es fundamental, como a veces plantea el PNUD, bueno, en varios de sus estudios, pero en el estudio, no lo plantean por escrito, por cierto, pero en una presentación del estudio de Desiguales, la persona que estaba presentando, en el fondo lo explicaba como que en Chile hemos ido armando una sociedad que está muy como representada por un principio que es bastante como poco común, y que es como un poquito como esto de la ráscate con tus propias uñas, ¿no? Esta sensación como de que cada uno tiene que salvar como pueda, y yo creo que desde la sociedad civil construimos, nos convoca otro modelo de sociedad de alguna manera, nos convoca un modelo de sociedad mucho más inclusivo, mucho más equitativo, y creo que la construcción y el aporte que hacemos para eso es fundamental. Comparto totalmente que tenemos un rol como de observatorio o como de control en el fondo, como control ciudadano a la calidad de nuestra política, siendo yo una persona que, voy a decirlo, digamos, yo trabajé mucho tiempo en el Estado, y creo que es muy importante que el Estado sea, en el fondo, que las políticas públicas sean buenas y que que fortalezcamos lo público en el país. Pero para eso el rol de la sociedad civil es fundamental, porque tiene este rol de ir como de alguna manera como el control ciudadano. ¿Sí? En el fondo los que están en el Estado de alguna manera tienen que rendir cuenta, y eso lo tenemos poco visible, y creo que la sociedad civil cumple un rol fundamental ahí. Para nosotros desde educación, creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con cómo avanzamos en construir una educación más equitativa, más inclusiva, y eso desde la sociedad civil se está empujando muy fuerte. Y además también compartir que eso la mayoría de las veces, honestamente, no se hace por decreto. Se hace mucho más a través de la construcción desde las bases, y cómo desde las bases se va promoviendo un cambio de sistema que vaya generando como de alguna manera la conciencia respecto a esa necesidad de cambio. Para nosotros eso es súper importante. Nosotros además, bueno, desde Educación 2020 somos parte de una agrupación que congrega somos alrededor de 22 ahora, organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en educación, se llama Acción Colectiva. Y, por ejemplo, ahí, para contarles, porque cómo estamos cumpliendo este rol, nosotros estamos participando en la iniciativa de Tenemos que Hablar, pero en la línea de Tenemos que Hablar de Educación. Entonces, ¿cuál es la sociedad que queremos construir y cómo la construimos? A través de la educación. Y eso es algo que compartimos todos, teniendo diferencias en otras cosas, que son legítimas. Yo creo que también es importante como que nosotros desde la sociedad civil también valoramos esa diversidad de experiencias que hay.
y queremos construir un país en donde todas esas experiencias y esas perspectivas en el fondo puedan ser integradas y podamos construir mayor inclusión, mayor equidad desde lo que nosotros hacemos en el terreno. Es un desafío que es de largo plazo en todo caso, pero por cierto nosotros compartiendo el propósito creo que tenemos un rol fundamental en eso como sociedad civil y en particular como mujeres de la sociedad civil. Y sin duda desde la educación, absolutamente, Ale. Carola Contreras, cuéntanos tú, ¿cómo ves también este rol de la sociedad civil en este momento y en lo que se nos viene? Me encanta lo que dijeron Alejandra Arrate y Alejandra Sepúlveda. Estoy muy de acuerdo con ellas en la importancia de este rol. Y creo que la sociedad civil cumple un rol muy importante de ser puente. Nosotros somos puentes entre una necesidad y gente que quiere ayudar también, pero que no se encuentra. Sin embargo, aquí quiero ser súper enfática, no desde la caridad. Ya hay que sacarse ese concepto de sociedad civil como del buenismo, superioridad moral, no. Sino que desde el voluntariado, un voluntariado comprometido, organizado, responsable, que puede ayudar a construir, como decían, políticas públicas, porque, por ejemplo, sale la Dirección del Trabajo y dice, ok, vamos a hacer un tema de protección del empleo. Y pone una serie de exigencias a los empleadores, que puede ser, pero de repente aparece la sociedad civil y dice, oye, ojo, yo también soy empleador, hay ciertas exigencias que usted está poniendo que son muy altas. Y ahí la política pública dice, verdad que también. Otro te dice, oye, acuérdense los microempresarios. Aparece Comunidad Mujer y dice, oye, ojo, ¿qué pasa con el pre y postnatal? Entonces, ahí la sociedad civil cumple un rol súper importante porque nosotros no cambiamos agenda de acuerdo a los gobiernos. Fundación La Rosa atiende a adultos mayores desde el año no sé cuánto, y han pasado, y tú sigues atendiendo a adultos mayores. Entonces, tenemos una riqueza de conocimiento muy importante de cómo deberían enfocarse ciertas políticas públicas que no van a cambiar de acuerdo a qué partido esté gobernando. Y creo que eso nos da una autonomía como para mostrar errores, como decían, o sea, lo que ha hecho Base Pública con el tema de la contabilización de las personas contagiadas, eso es como un botón de muestra. Entonces, claro, ibas construyendo y vemos que es desde el profesionalismo, ¿ya? Entregar una caja de alimentos también tiene que ser de forma profesional, no, de nuevo, revictimizando a una persona, quitándole dignidad, y eso la sociedad civil sabe hacerlo y puede mostrarle a las personas que toman decisiones cómo se hace. Mostrar también prioridades. Sabes que dentro de todos los temas del derecho y los juicios hay que darle prioridad a violencia intrafamiliar, porque eso es lo que está más terrible. Entonces, si hay que poner una lista de, entendemos que ahora no se puede hacer todo por las condiciones en las que estamos, ok, ¿cómo priorizamos? Entonces ahí yo creo que también la sociedad civil puede hacer mucho. Y un tercer punto muy importante, creo que también nuestro rol es no dejar que se olvide una vez que pase la emergencia. Esto es como los terremotos, ¿no? El terremoto pasó, dejó de salir la noticia, pero la precariedad sigue. Pero como ya no es noticioso, ya no hay más campañas y empieza la ayuda a debilitarse. Entonces ahí de nuevo, sociedad civil viene y dice, ok, a lo mejor ya la emergencia sanitaria pasó, pero lo que mostró la emergencia sanitaria, el colapso, por ejemplo, en el sistema de salud, no es por el COVID, no es que el sistema de salud antes estuviera abanicándose. O sea, el colapso en muchas cosas, el COVID lo viene como que sacó el velo de la ignorancia, diríamos. Ya te empezó a mostrar lo que estaba pasando. Y como sociedad civil tenemos el deber de decir, ok, sigue pasando, ¿cómo lo enfrentamos? Y cómo lo enfrentamos para que no nos vuelva a pasar. Entonces, este puente entre necesidades, creo que nosotros como sociedad somos un puente muy fuerte que hay que ayudar a construir este país que va a renacer un poco y a mostrarnos que se puede fortalecer. Entonces hay que aprovechar también esta oportunidad. Muchas gracias, Carola. Sí, sin duda esperamos que esto sea como un renacer, justamente como tú planteas para este país. Estamos pasando un momento súper duro, pero también está lleno de oportunidades para reconstruirnos. Y en ese sentido, Paz, ¿cómo ves tú este momento y este rol de la sociedad civil? Sí, yo creo que primero en pandemia
hacer como un mini diagnóstico ahí de decir que estamos viendo cosas que no habíamos visto, por lo menos la generación que fue más chico en los 80, que no habíamos visto nunca. Estamos viendo gente que pasa hambre. Eso en un país que se supone que tiene un ingreso per cápita de $25.000, ¿qué es eso? O sea, hay gente que está pasando hambre hoy día. Tenemos tenemos un desempleo de un 15% que va a seguir aumentando, tenemos un crecimiento que cae un 14% en el mes de abril y que ni siquiera estábamos todavía todos en cuarentena, estamos viviendo una pobreza que en el fondo es una pobreza súper dura y tenemos un montón de gente que estando como en el límite, pierde el trabajo, se enferma alguien y cae nuevamente en pobreza, lo que llamamos a veces vulnerabilidad. Entonces tenemos gente que está sin alimentos, sin calefacción, sin poder comer, sin poder pagar sus cuentas, sin poder pagar arriendo, una pobreza endeudada además. Entonces, como sociedad civil hoy día, en esta pandemia, creo que tenemos un rol súper importante que es cuando no tenemos un Estado lo suficientemente robusto que sea capaz de protegerte, porque eso estamos viviendo hoy día, no tenemos una renta mínima, no tenemos piso de protección social, tenemos, como dijo la Carola, un sistema de salud colapsado, la sociedad civil tiene que llegar donde el Estado no llega, donde el Estado está llegando de manera insuficiente, donde el Estado llega con las cámaras, entonces hay que ir a hacer la pega de manera respetuosa, tenemos un trabajo colaborativo que hacer ahí, tenemos que tocar las puertas de los privados, yo sé que eso a veces no es el mundo ideal, pero hay que tocar las puertas de los privados, tratar de buscar de cómo llegar a la emergencia y a la urgencia. Encuentro que eso es como nuestro rol hoy día en la inmediatez. He visto cómo algunas organizaciones se han acomodado a esto y ahí tengo unos ejemplos, o sea, lo comentamos hace un ratito, cuando recién nos estábamos metiendo en esto, el Servicio de Jesuita Migrante tuvo que salir anoche a buscar a la gente que estaba fuera de la Embajada de Colombia, se la llevó a un colegio. Tenemos también, no sé, otras organizaciones que tienen que ver temas de educación, que no pueden ir a las casas, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de buscar algunas soluciones por internet, mandando libros, de alguna manera organizaciones que hacen ese trabajo se están acomodando. Tenemos otra que, por ejemplo, la Fundación Nuestros Hijos, que a mí me llega en el alma, porque el tema del cáncer para mí está bien presente en mi familia, el que apoya a los papás que están quedando sin trabajo y que tienen niños con cáncer que tienen que seguir su tratamiento. Entonces la sociedad civil se ha ido acomodando a esta pandemia, a esta urgencia, y ha tratado de llegar de alguna manera con la ayuda. Y lo que se viene en temas de recuperación, el panorama tampoco es mucho mejor. La CEPAL ya nos avisó, se espera que aumentemos en 1 millón de pobres la cantidad de pobres por ingreso que tenemos hoy día son 1.500.000, se supone que deberían llegar a 2,5 millones de personas en pobreza por ingreso. El desempleo va a seguir siendo alto, no se va a acabar en unos meses, va a demorar años en volver a los índices que teníamos antes. El sistema escolar, tenemos una inequidad ahí en el tema del acceso al Internet, pero también el riesgo de deserción y volver al trabajo infantil también es alto. Los problemas de salud mental, somos el país que tiene una peor salud mental en niños, niñas y adolescentes, tenemos unos índices terribles, lo mismo que el tema de violencia, un 63% de los cuidadores de niños dice que usa métodos violentos para la crianza. Entonces ese es el autorreporte, imagínate cómo debe ser en la realidad. Entonces la sociedad civil tiene un trabajo enorme que hacer de mediano plazo también para el tema de la recuperación de la pandemia de manera coordinada, colaborativa, público-privada, y también ser una voz de alerta de poder decir tenemos una sociedad que va a ver empeoradas sus condiciones de vida, que va a tener rabia, va a tener desesperación, después de un estallido social se viene esto. Entonces tenemos que ser capaces como sociedad civil de encauzar estas demandas, de buscar respuestas, de ser, como dijo la Carola, un puente entre la sociedad y el Estado para tratar de buscar soluciones y hacer los cambios estructurales que finalmente son los que necesitamos. Si no, vamos a seguir que viene una pandemia, viene un terremoto, viene cualquier cosa y resulta que nos derrumbamos como sociedad. Eso. Uf, está complicado.
Estamos todas viviéndola ahí intensamente. Y como las necesidades son infinitas, aquí viene justamente la pregunta de nuestra voz. Y es, ¿qué necesitas que cambie en Chile? Necesitamos muchas cosas, pero que si tuviéramos que priorizar, ¿qué crees que necesita justamente con urgencia este Chile del futuro? Alejandra Sepúlveda. Yo creo que nuestro Chile del futuro necesita urgentemente fortalecer y reforzar la protección social. Hemos vivido durante muchos años en una situación, en un país, en un modelo donde básicamente siempre el mensaje ha sido: a través de tu esfuerzo vas a poder progresar, vas a poder encontrar más oportunidades, y nos damos cuenta que no es así. Nos hemos dado cuenta, bueno, a golpe de un aprendizaje, yo diría, bastante traumático, que lo que hay en Chile es una violencia hacia las personas también, y una desigualdad estructural que tenemos que reparar, tenemos que lograr repararla, y eso, por supuesto, desde la perspectiva de lo que Comunidad Mujer hace, implica reparar también la desigualdad de género que está a la base de los problemas que hoy día tenemos como país. No podemos seguir pensando en que todas las soluciones o las estrategias de acción son neutras al género, porque evidentemente afectan de distinta manera a hombres y a mujeres. Necesitamos dejar de lado el individualismo y ese exitismo que teníamos enfermizo, y empezar a colaborar entre nosotros, a pensar en cómo podemos abrirle mayores oportunidades a las personas. Mira, hace un tiempo atrás yo participé en una mesa técnica del tema de la jornada laboral, que finalmente no avanzó a raíz de esta pandemia, pero una de las cosas que estuvimos revisando, aparte de todos los temas que ya mencioné de la desigualdad de género, tiene que ver con los indicadores de movilidad social en Chile. Y ahí lo que uno ve, básicamente, es que las personas se demoran generaciones de generaciones en poder avanzar en Chile hacia situaciones de mayor bienestar. Cuando tenemos este nivel de vulnerabilidad, cuando tenemos que un 31% de las jefas de hogar son jefas de hogar y están solas cuidando a su familia en hogares monoparentales, que son los que primero caen en la pobreza. Cuando vemos lo que hablaba Alejandra respecto a la educación, y nosotros también lo hemos ido abordando en estos años, la falta de educación de calidad en nuestro país es tremenda. O sea, antes de la pandemia hablábamos de que nos estábamos moviendo a indicadores de segunda generación, y que antes de que ya habíamos resuelto el tema del acceso y ahora necesitábamos calidad, pero esta pandemia nos ha tirado para atrás. O sea, lo que ustedes decían, hoy día hemos retrocedido en 10 años en participación laboral de las mujeres y de todos en general. Hay muchas personas que han perdido su empleo. Entonces, de verdad, necesitamos reparar la desigualdad estructural, y eso creo que se logra a través de políticas que vayan a fortalecer la protección social, sin que eso signifique ahogar el emprendimiento, ahogar la innovación y todo lo que significa en el fondo tener un motor para poder recuperarnos económica y productivamente. Pero este país efectivamente requiere ese foco. Muchísimas gracias, Alejandra. Y Ale Ratia, ¿qué crees tú que necesita que cambie Chile? ¿Qué necesitas tú que cambie Chile? Mira, yo lo tenía formulado desde una forma que decimos mucho nosotros en 2020, y que la verdad es súper coincidente con lo que decía Ale Sepúlveda. Y es que nosotros creemos que necesitamos construir un país donde haya más colaboración, menos competencia. Creo que en el fondo y eso está súper de la mano con el tema de, claro, más protección social, más políticas que impliquen en el fondo cuidarnos entre todos y construir lo común entre todos. Nuestra preocupación es que sentimos que, y desde la educación eso se ve súper fuerte, ¿no? Hemos ido avanzando en un sistema, o avanzamos en un sistema que en el fondo ha ido generando una sociedad cada vez más segmentada, cada vez más desvinculada,
bueno, el fundador de 2020, Mario Weissblum, decía que teníamos como una especie de apartheid en la educación, que efectivamente era así. O sea, Chile tenía una condición en el mundo totalmente única, no había ni un otro país del mundo que tuviera lo que nosotros teníamos, que era esta triada entre lucro, copago y selección. Y lo que terminó pasando con eso es que terminamos teniendo, es súper fuerte, cuando uno, honestamente, cuando uno lo explica en el resto del mundo, te dicen, perdón, no entiendo, ¿cómo hacían eso? Que es que si los niños podían pagar un copago de 5.000, se juntaban solo con los niños que podían pagar ese copago de 5.000, y no con los que podían pagar 10.000, ni con los que no podían pagar nada. Entonces, yo creo que a través de esta educación, bueno, y a través de muchas otras medidas como que fueron de alguna manera, claro, reduciendo cada vez más la protección y avanzando en esto de que cada uno se las arregla como puede, de alguna manera, fuimos construyendo una sociedad donde los vínculos y donde la dignidad de las personas están profundamente debilitadas y destruidas. Y yo creo que eso, bueno, eso está súper a la base del despertar de Chile en octubre del año pasado. Yo creo que necesitamos, claro, cambiar este gran acuerdo social, cómo es el país que queremos construir. Y yo creo que eso es fundamental. Claro, nosotros lo miramos a través de la educación, y en la educación tú ves indicadores dramáticos de cómo ocurre esto de que no tenemos colaboración y tenemos casi pura competencia. Le voy a dar solo ilustrar con 2 indicadores. En cuarto básico, la mitad de los niños creen que ellos no son capaces de aprender. Entonces, imaginémonos cómo crece un niño que desde cuarto básico cree eso. ¿Cómo le vamos a pedir después? O sea, ¿con qué seguridad personal, con qué confianza básica se aproxima a la construcción de lo común? Ninguna, ¿no? Y en octavo básico, 1 de cada 3 niños, 1 de cada 3, pues imaginémonos lo que eso significa. 1 de cada 3 cree que la violencia es la forma para resolver los problemas. Eso quiere decir que son niños que han aprendido eso, son todos esos son niños y niñas a los cuales les hemos fallado, a los cuales no les hemos podido dar un sistema que los acoja y que los acompañe a construir algo común, a construir como un país en el que entre todos nos cuidamos. Entonces yo comparto totalmente, quizás con otro titular, porque lo había mirado más como desde este que nosotros tenemos siempre en 2020, que es más colaboración, menos competencia. Yo creo que necesitamos construir una sociedad que esté iluminada como por ese espíritu, que tenga una educación más inclusiva, una educación que le dé más espacio a las mujeres. O sea, tenemos cuántas escuelas que todavía no tienen el tema de que no, las mujeres son malas para las matemáticas, por ejemplo, por poner un prejuicio que se pega súper fuerte ahí. Entonces, nada, desde ahí creo que tenemos que construir una sociedad que esté iluminada más por ese principio. Muchísimas gracias, Ale. Sin duda, la colaboración. Y Carola Contreras, ¿qué necesitas tú que cambie en Chile? Además de lo que han dicho estas 2 inteligentes mujeres, que me encanta escucharlas siempre, creo que falta mayor diálogo. Creo que el diálogo es fundamental, porque cuando tú no conversas hay temas que se van volviendo tabú, y empezamos a polarizarnos. Nosotros, bueno, mi tema, el derecho, abogados, cuando empezó esta posibilidad y que ya de poder cambiar la Constitución, era increíble, como si tú decías, mira, a mí me gusta la Constitución, facho. No, mira, yo quiero cambiarla. Ah, comunista. Entonces, dice, pero ¿por qué uno no puede conversar de un tema sin que te etiqueten o inmediatamente las conversaciones se polaricen? Entonces creo que a Chile le falta poder conversar y poder generar estos puentes que hablábamos antes, para ir encontrándonos. Entonces, ¿por qué? Porque la polarización crea segregación. Esto que hablaba recién Alejandra, de que las segregaciones, ¿no?, de la educación. Bueno, también lo vemos, Chile es un país que se concibe en que en educación, en salud y en justicia, más que un derecho son privilegios. Entonces, en la medida que tú puedas pagar, tú accedes a ello. Y eso no debe ser así, no puede ser así. Entonces, cuando tú empiezas a conocer las necesidades de otro, empiezan a conversar con otro, hay cosas que solucionan mucho más fáciles. Nosotros lo vemos con los abogados y abogadas que cuando toman una causa y le empiezan a explicar a las personas, por ejemplo, en temas de familia, que bueno, aunque estén separados, van a ser el papá y la mamá del niño de por vida, que ¿por qué no mejor conversamos en vez de tener que hacer como una especie de gallito de quién gana? Y eso también lo podemos extrapolar a derecho laboral, ¿no? Empleador, trabajador, pero se ven como estos bandos enemigos, una cosa media de los buenos y los malos,
y ahí donde se van quebrando relaciones. Y somos una sociedad que tiene que coexistir, que nadie sobra, entonces, ok, ¿cómo el mayor diálogo puede hacer que esto funcione? Y la gente como que se ríe y me dice, pero ¿cómo si tú eres abogada? Y el abogado como que le gusta el tema de pelear y le gusta como esta cosa como de los bandos. Y la verdad es que no, los abogados lo que nos interesa es el tema de hacer justicia. Y hay cosas que pasan que no son justas y uno tiene que meterse, pero te das cuenta que si las partes antes hubieran conversado, eso no habrías llegado a ese nivel de intolerancia. Entonces creo que una de las cosas que necesita Chile para que cambie en el futuro es el diálogo. Es el diálogo, y en ese diálogo vamos encontrando políticas públicas a largo plazo, vamos conociendo los problemas que van develando las organizaciones de la sociedad civil. Porque cuando conversas con la sociedad civil te van contando los dolores que están teniendo otras, y ahora mucha gente se sorprende y rasga vestiduras, así como, pero ¿cómo ese nivel de pobreza? ¿Pero cómo ese nivel de violencia? ¿Pero cómo esa segregación en los colegios? Oye, la sociedad civil hace rato que venía diciéndola, y si hubiéramos tenido estos espacios de diálogo, habríamos podido advertir que esto era una bomba que iba a explotar. Así que creo que eso es un aporte que muy necesario y que necesitamos que Chile empiece a dialogar con tolerancia, escuchando y respetando también otras opiniones. Creo que eso aportaría bastante la madurez como país. Muchas gracias, Carolina. Justamente poder conversar. Y Paz, cuéntanos tú, ¿qué necesitas que cambie en Chile? Yo creo que han dicho bastante estas mujeres acá. Creo que primero, como en el ámbito como muy práctico, creo que necesitamos urgentemente, y va a sonar como que a todo el mundo lo dice, pero necesitamos urgentemente una nueva constitución. Necesitamos una constitución donde quepamos todos, donde se respeten los derechos de todos los que participamos en la sociedad, hombres, mujeres, niños, niñas, migrantes, pueblos originarios, la comunidad LGTB, todos estemos ahí, y donde los niños, que es lo que a la Colunga le convoca, necesitamos que los derechos de los niños estén ahí, estén bien establecidos de manera amplia, de manera explícita, de manera que no tengamos que ir a un tribunal para que un niño pueda tener una familia que lo ame y que lo cuide, como pasó hace poco, y tenemos unas muy buenas noticias ahí con 2 mujeres. Entonces necesitamos una constitución donde quepamos todos, donde seamos respetados todos y donde se instauren nuestros derechos, y un sistema que finalmente nos pueda acoger a todos y proteger. Y en términos como sociedad, creo que hoy día necesitamos nosotros, cada uno, preocuparnos del otro, preocuparnos que el que está al lado esté bien, que como de las necesidades que tenemos como sociedad, de los desafíos que tenemos también como sociedad en temas de educación, en temas de salud. Necesitamos un mercado del trabajo que sea justo con los trabajadores, especialmente con las mujeres. Necesitamos un sistema de protección inclusivo con los ciudadanos, y yo creo que políticas públicas resilientes. Alguien me habló de esto, Pablo creo que fue de Colunga, me habló de las políticas públicas resilientes, que sean capaces como de acomodarse a las realidades y las problemáticas que se van generando, y no un estado como estancado en términos de políticas públicas. Yo creo que, insisto, en términos como de sociedad, bueno, una sociedad más igualitaria, con más oportunidades, donde el Estado, el mundo social, el mundo privado puedan conversar, puedan ponerse de acuerdo en un gran pacto social para poder construir, yo creo que un nuevo país. Y yo creo que el país que tenemos, yo creo que ya lo estiramos suficiente, sabemos, cada día nos damos cuenta de las falencias que tiene. Yo creo que tenemos que construir un nuevo país y con el acuerdo de todos, sin estas rencillas. Yo creo que tenemos que ir a altura de miras para poder generar un nuevo pacto social. Eso, no me robo más tiempo. Gracias, Paz. Y ahora las invito, nos vamos a desordenar un poquito, porque nuestras panelistas se van a preguntar entre ellas. Así que, Paz, entiendo que tú tienes una pregunta. Tengo a Ale Arratia aquí. Ale Arratia, ¿cómo podrías resolver las necesidades en el ámbito de la educación que tenemos hoy día en el país? ¿Qué crees tú que podríamos hacer ahí? Bueno, yo creo que sin duda lo primero y fundamental, y tenemos una oportunidad como país en este momento, es fortalecer
fortalecer nuestra educación pública. A través de la educación pública construimos esto que estamos conversando, ¿no? Construimos lo común, construimos el país que queremos ser. Y estamos además en un momento de cambio ahí, pues, porque en el fondo se está implementando un nuevo sistema de educación pública en Chile que implica un cambio monumental, quiero decirlo además. Yo creo, si ustedes me preguntan, yo creo que en educación este es el cambio más grande que hemos tenido en los últimos 40, 50 años, 40 años diría yo. Y es de una complejidad enorme, y yo personalmente creo, bueno, nosotros desde 2020 creemos que esto es un cambio que tiene que comprometernos a todos, a todos. Creemos que en Chile no hay nadie que pueda decir, no, yo me resto de esta tarea. A través de esa educación pública es desde donde construimos esto de lo común, y desde donde construimos una sociedad en la cual nos aprendamos a reconocer y a vincular como iguales todos, lo que decía La Paz tan bonitamente, como donde todos quepamos, todos. También vínculo con lo que decía la Carolina, dijo, cabemos todos, incluso si pensamos distinto, y podemos dialogar y podemos respetarnos desde ahí. La educación pública es fundamental para eso, y en el fondo para aumentar, bueno, lo que decía la Ale también, Sepúlveda, de nuestra protección social, para construir esta sociedad donde nos acompañemos y nos protejamos. Creo que la educación pública entonces es fundamental también, y desde ahí una educación más inclusiva. Hemos tenido un sistema educacional que por su rigidez más bien ha ido haciendo como, y nosotros siempre criticamos el concepto de deserción escolar. Nosotros creemos que lo que pasa en general es que cuando los chicos y las chicas salen de la escuela es porque han tenido un historial de abandono y de alguna manera de invisibilidad en la escuela. Entonces lo que creemos que hay que abordar es la exclusión educativa. Y eso también es fundamental, una escuela más inclusiva que incluya a todos, digamos. Y finalmente, dos como idea, o todo esto se traduce en una escuela más humana. Creemos que hay un tema bien de fondo, que es que de alguna manera la experiencia formativa ha perdido humanidad. Y quizás también quiero, dado que es la última pregunta, cerrar con una reflexión que tiene que ver con que este momento de pandemia tiene dos características que a todos nos ponen en una situación de mayor fragilidad, que es que nos confronta súper fuerte con la fragilidad de la vida humana, con que no tenemos control, con que todos no sabemos si nos puede pasar algo, y en realidad, voy a ser súper dura, pero es verdad, tampoco estamos seguros todos cómo vamos a salir de esto, o sea, a todos nos puede pasar algo, y el vivir con esa fragilidad y el tener conciencia de que no podemos controlarlo todo en la vida, creo que como sociedad nos confronta con la pregunta de fondo respecto a qué es lo esencial de la educación. ¿Qué es lo central? Ok, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a cuidar? ¿Qué vamos en el fondo, como a preservar de la experiencia formativa? Y lo que hemos recogido en distintos espacios, incluso lo que recogimos en la encuesta con los niños y niñas, es que se necesita una educación más humana, es que las emociones de los estudiantes estén integradas en su experiencia formativa, que en el fondo ellas puedan como vincularse desde ahí. Y nosotros creemos que eso es algo fundamental, y además la pandemia nos pone de alguna manera en un escenario en que podemos convertir esto en una oportunidad para repensar los sentidos de la educación. Cuando uno se enfrenta con la fragilidad humana, la pregunta de, bueno, ¿por qué me la voy a jugar ahora? Creo que la tenemos que repensar, ¿no? Y nosotros creemos que hay que jugársela mucho más decididamente por una educación más humana. Y eso tiene que ir de la mano con un plan de largo plazo en educación. Los países que lo han hecho bien en educación siempre han tenido planes de largo plazo. Esto no es una política de 4 años de un gobierno en particular. Tenemos que tener una política de largo plazo en educación, y nosotros desde ahí, desde Educación 2020, impulsamos lo que se llama un Plan Nacional de Educación. Tenemos que mirar a 20 años que queremos construir. Eso desde la educación. Ahora me toca a mí preguntarle a la Alejandra Tocaya Sepúlveda, ¿cómo propondrías tú abordar las demandas de las mujeres en Chile en este momento? Y le paso la palabra a mi tocaya. Gracias, Ale. Bueno, Gracias, Paz. Gran pregunta, Ale, muchas gracias. A ver, yo creo que si uno lo pudiera resumir en una idea, es jugársela con todo por la igualdad de género, con voluntad política, con líderes convencidos, líderes y lideresas convencidos, con un sentido absolutamente de urgencia respecto de esto,
en el fondo, la conciencia de que aquí este es un grupo mayoritario de la población, las mujeres que están totalmente en desventaja desde que son niñas, y esto lo conecto al tiro con la educación. Tenemos un ciclo de la desigualdad que parte desde muy temprano, desde esa educación sexista, desde el no valorar a las mujeres de la misma manera que a los hombres, el pensar que sus pensamientos, sus decisiones, sus preferencias son secundarias, que van a tener menos valoración en lo público, para qué decir todo lo que tiene que ver con la convivencia, con cómo se ha naturalizado también esas jerarquías que terminan llevándonos a estas situaciones de violencia machista. Es también entender y darle el espacio para que los hombres puedan desarrollar otros proyectos de vida alternativos, porque aquí hay una discriminación que es mayoritariamente hacia las mujeres, pero los hombres también la sufren en la medida que sus preferencias tienen que siempre estar ligadas de nuevo al exitismo, a lo que va a ser más productivo, a lo que va a ser mejor pagado o mejor valorado en la sociedad. Entonces, educar con igualdad, y después cuando crecemos es de verdad brindar oportunidades iguales a hombres y mujeres, ¿ya? Y eso nos lleva a la voluntad política. Necesitamos voluntad política y necesitamos voluntad política que sea transversal. A mí me gusta cuando se dice la igualdad de género no debe ser una causa de izquierda o de derecha, pero de verdad comprobemos y de verdad hagamos eso, que pase del dicho al hecho. O sea, de verdad necesitamos acuerdos transversales, y bueno, ahí está la comunidad mujer muy, muy pendiente de todas esas conversaciones, y para qué decir en esta pandemia. Esto que la Ale habla del plan nacional es que lo necesitamos para todo. O sea, necesitamos diseñar un plan nacional que nos permita conducirnos como país a un modelo de desarrollo distinto, y es lo que tenemos que hacer ahora en la emergencia, en la etapa de recuperación, y también a mediano y largo plazo. Yo creo que no nos ha hecho bien el que el país funcione en estos ciclos de 4 años, que son los 4 años de los cambios políticos y de gobierno. Debiéramos tener acuerdos de políticas de Estado, que es lo que permite, como decía La Paz Garcés, la resiliencia de las políticas públicas, y necesitamos jugarnos con todo por la igualdad de género y de oportunidades, pero cuando a las mujeres les va bien, nos va bien a todos como sociedad. Ale, Bueno, tú tienes que hacer una pregunta. Bueno, yo le quiero preguntar a la Carolina Contreras, porque dentro de todo esto es claro que necesitamos del derecho, necesitamos reformas legales, necesitamos avanzar también en nuestras reglas del juego, y ahí mi pregunta es desde el derecho, desde las leyes de nuestro país. Gracias, Ale. Creo que el acceso a la justicia, creo que lo primero que debemos garantizar es un acceso a la justicia igualitario. Porque parte de ahí, ¿no? Nosotros en la Fundación siempre decimos que el trabajo pro bono ayuda a la paz social. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y una persona que tiene un problema jurídico y no tiene acceso a un abogado de calidad, son las personas que terminan encadenándose frente a algún recinto, que terminan golpeando a otro, porque te angustias. Creemos que cuando tú ayudas a otro desde el derecho a que se imparta justicia, y efectivamente ayuda a que haya una paz social, y eso tiene que ver con hacer la justicia, tiene que ver con leyes que se ajusten a las políticas públicas. Yo creo que también las leyes, cuando se crean, a veces uno ve unas cosas y dice, aquí faltó asesoramiento de sociedad civil. ¿Y por qué? Porque tenemos la experiencia empírica. Hay personas que con esto tienen muy, muy buenas intenciones, pero poco conocimiento de lo que pasa en la realidad. Entonces, si juntamos el poder cambiar una política con qué está pasando en la realidad y qué necesita la gente, ahí hay una buena fórmula. Entonces creo que las necesidades se podrían resolver mejor y más rápido
escuchando qué está pasando a nivel de la sociedad, qué necesitan, y ese conocimiento lo tenemos, hay que aprovecharlo, porque el sector privado, el sector privado organizado puede hacer mucho en esto. Y también demostrando, creo que la Ale Rata lo decía, que todos podemos estar en algún lado de la vereda alguna vez. Todos podemos ser demandante o demandado, todos podemos estar con trabajo sin trabajo, o sea, dejar de dividirnos y entender que, entonces, que pueden estar en ambos lados. Entonces, cuando entiendes eso y empiezas a empatizar, empezamos a crear leyes y políticas que no tienen que ver con el bueno y el malo, sino que tienen que ver con cómo nos comportamos como sociedad frente a una causa, y eso crea justicia, porque más que leyes uno tiene que aplicar el derecho. Nosotros creemos que eso va a crear una sociedad mejor, donde hemos visto que los países donde tienen las necesidades de justicia resueltas, las personas, el índice de felicidad, el índice de ambientes laborales es mucho mayor, porque estar metido en un tema judicial es de verdad que crea muchos conflictos internos. Entonces, creo que eso ayudaría bastante a resolver los temas pendientes. Y como no quiero dejar fuera algo muy importante que se conecta con todo, ¿no? Hablamos de educación, género, justicia y los niños. Entonces yo le quiero preguntar a la Paz. ¿Qué propones tú, Paz, en los temas pendientes que afectan a la infancia más vulnerable en este contexto? Gracias, Caro, a la paz mundial. Bueno, primero, nosotros en Colunga tenemos como un diagnóstico de temas que son hoy día urgentes en términos de infancia y vulnerabilidad. Básicamente tenemos temas de salud mental, tenemos un tema en el sistema educacional, tenemos un tema con los niños y niñas que están institucionalizados, el tema de la violencia con los niños y el tema de los niños migrantes. Entonces estamos como trabajando con esos 5 grandes temas, que en realidad son 11, pero los agrupamos en estos grandes temas. Entonces lo primero que yo haría, además de una nueva constitución, es este gran pacto social que modifique nuestro modelo económico en términos de más diversidad, más sustentabilidad, donde como sociedad nosotros también cambiemos, nos movamos con mayor empatía, con mayor generosidad, con menos codicia de lucas y de poder, que nos podamos nosotros sentir mejor como sociedad, como construyendo una sociedad que soñamos, y poder también recibir del Estado un Estado justo, un sistema de protección, como decía la Ale, un sistema de protección justo, especialmente con los niños y niñas que hoy día necesitan, que son, yo creo, los personajes más vulnerables de nuestra sociedad. En términos de leyes, hay 2 proyectos de ley hoy día que están en el Congreso, uno que está del 2015, que es el Sistema de Garantías de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que está ahí, que no sale, que está pegado, y el otro es de los servicios de protección especializada. Bueno, que salgan esos proyectos de ley, necesitamos que se muevan, necesitamos que el servicio de protección especializada tenga verdaderas atribuciones y que finalmente proteja los derechos de los niños. O sea, no podemos quedar como el CERNAC, sin que tengamos un servicio sin dientes ni muelas. Entonces necesitamos que salgan esos proyectos de ley, y en temas de salud mental, yo creo que es urgente un programa de salud mental para niños y también para adultos. No podemos tener... ¿Cómo le vamos a pedir a los niños que sean sanos mentalmente si tenemos adultos que no están sanos mentalmente? ¿Cómo necesitamos adultos sanos para que críen a los niños, para que les entreguen amor, para que sean responsables de la crianza, sin violencia, sin amor? De otra manera, no podemos tener niños mentalmente sanos. Entonces necesitamos urgente un programa de salud mental a nivel de adultos y a nivel también para los niños, para el tema de la prevención, de la promoción, y también para los que ya necesitan recuperación finalmente. Yo creo que en esta crisis se está como redibujando un poco la sociedad. Sabemos y nos hemos dado cuenta que el Estado no puede solo, que necesita de otros. Estaban ahí las organizaciones de la sociedad civil para hacer un puente entre las personas y el Estado,
para poder ir también nosotros ayudando a solucionar los problemas, a generar capacidades en la ciudadanía y en el fondo poder construir mejores alternativas para los adultos del futuro, que son los niños de hoy. Eso. Muchas gracias, Paz. Gracias a todas. Escuchar a la sociedad civil, igualdad de género, pero en serio, acceso a la justicia, Plan Nacional de Educación, nueva Constitución, un gran pacto social con empatía, sistema de protección social. Podríamos decir que son algunas de las grandes propuestas que han salido de este espacio. Se nos ha pasado volando el tiempo. Quiero contarles que tenemos muchos comentarios, muchas felicitaciones y agradecimientos desde todo Chile por esta conversación. Vamos a recoger un par de preguntas del público, están dirigidas a todas, así que las invito a que la que quiera responder, hace así, y lo vamos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. La primera es, ¿cómo llevar a cabo estrategias de incidencia en el proceso constituyente, considerando que las desigualdades estructurales que se acentúan con esta crisis sanitaria? ¿Cuáles son los temas clave que habría que relevar para avanzar en igualdad de género, en educación integral, sistema de protección de los derechos de los niños y adolescentes, superar la pobreza y la vulnerabilidad? Difícil pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Caro. Yo creo que ya empezamos, ¿ah? Yo creo que la sociedad civil ya empezó con la incidencia en eso. Y creo que tiene que ver mostrando la fuerza que tenemos. Hay estudios, hay encuestas, creo que esto tiene que ver con seguir majaderamente un poquito al pie del cañón. Creo que yo he visto a Ale Sepúlveda participando en sesiones del Congreso, un montón de organizaciones sociales que están ahí con la expertise, y creo que a lo mejor no se ha visto tanto, pero las organizaciones de la sociedad civil ya estamos en eso, ya estamos mostrando datos duros, estudios comparados. Creo que se está formando bastante y estudios también especializados, ¿no? En infancia, en materia de educación, en materia de género. Así que creo que eso es un poquito, está pasando ya en el ambiente, digamos, pensando en la reforma. Mucho entusiasmo. Ale Sepúlveda, dale. Oye, lo mío es cortito. La incidencia es una pega súper relevante y que hay que asumirla y no soltarla, porque la verdad es que es impresionante, pero si no hay un trabajo muy activo de proponer, generar debate, en el fondo diálogos, las cosas no pasan, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos con el proceso de lograr la paridad en el proceso constituyente tuvo que ver con esa capacidad de ser muy catete, por un lado, hay que decirlo, pero también de buscar acuerdos que sean transversales, no, dejar las trincheras a un lado. Yo creo que es muy, muy importante para de verdad lograr incidencia, y creo que hay hartas oportunidades, porque desde el conocimiento uno de verdad puede influir bastante. Y en ese sentido, aun cuando todavía está en discusión la fecha, si se va a cambiar o no la fecha del plebiscito, estamos con todo ese tema en duda, yo creo que hay que prepararse para la etapa que viene del proceso constituyente, y que tiene que ver, por un lado, con el poder impulsar candidaturas, las personas que están interesadas en participar como integrantes de esa convención constituyente que podría salir del plebiscito, como el mecanismo, digamos, para poder redactar la nueva constitución, y también después ese otro trabajo que va a ser y sumar las propuestas para el contenido, y ahí por supuesto nosotras vamos a estar muy pendientes de cómo podemos incluir la perspectiva de género, y yo creo que cada una de nosotras desde nuestras áreas vamos a poder influir ahí, pero claramente hay que buscar los mecanismos para poder lograr ser escuchados y tener esa incidencia, y yo creo que el conocimiento aquí es una llave importante.
Yo iba a decir algo súper parecido desde la perspectiva de, claro, del conocimiento por un lado, de la transversalidad. Quizás como ponerle o como agregar que yo creo que para la incidencia es súper importante la construcción de confianzas, que es algo que además tenemos que trabajar desde distintos ámbitos en lo público. Y creo que ahí hay un punto súper importante que requiere trabajo. Trabajo, es como un trabajo muy de hormiguita, porque muchas veces, Lale lo decía súper bien, hay que hacer catete y hay que machacar, 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 y muchas veces hay que tener resistencia a la frustración, hay que decirlo, porque muchas veces además uno no ve a dónde va. Pero se llega, ¿me entiendes o no? Y creo que ahí hay que relevar en el fondo distintas voces. También como entender que nosotros, que uno cuando hace incidencia, hay que ser bien humilde también, porque uno está tratando de relevar las voces de otros. Y en eso la tendencia, lo voy a decir en primera persona nomás, la tendencia eh, de uno, mía, digamos, es como, claro, a mirar desde uno, desde el centralismo, ¿me entiendes? Muchas veces se nos va que la realidad es mucho más diversa de lo que nos damos cuenta muchas veces. Entonces es importante ir haciendo ese ejercicio. Y algo que a nosotros por lo menos nos ayuda mucho y que a mí también en lo personal incluso también siempre me ayuda mucho es hacer una distinción que ayuda en las conversaciones de incidencia, que es separar cuáles son los fines o los principios, los valores que estamos queriendo cuidar de las estrategias por las cuales queremos cuidar esos valores. No sé si me explico, pero cuando estamos jugándonosla por algo, decir, pero eso que queremos preservar es el valor que estamos preservando o de repente nos estamos quedando pegados en defender la estrategia, el cómo más que el qué. Y a nosotros por lo menos nos ha servido mucho ir siempre, espérate, pero esa es la conversación del cómo. Vamos a la conversación del qué. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de educación, para ponerlo en el mío? Y cuando uno es difícil porque hay muchas personas, o sea, hay muchos que, a todos nos pasa honestamente, que uno se queda pegado defendiendo su espacio, ¿no? Y su metodología, por decirlo así. Y creo que eso es algo que a nosotros por lo menos nos ha servido y que ayuda también a acercar posiciones y por lo tanto a hacer más fluida la incidencia. Pero efectivamente yo creo que hay un tema súper fundamental que tiene que ver con la reconstrucción de las confianzas en un país que tiene una crisis importante de confianza. Y yo creo que nuestra responsabilidad es súper importante. Gracias, Ale Paz. ¿Tú también quieres decir algo? Sí, bien cortito en verdad, porque ya dijeron casi todo. Yo creo que para hacer incidencia en el proceso constituyente desde la sociedad civil, tenemos que, yo creo que primero organizarnos y buscar puntos en común. Creo que no todas las organizaciones creemos lo mismo ni pensamos lo mismo, entonces yo creo que tenemos que buscar puntos en común y en el fondo trabajar por esos puntos en común de manera conjunta. Creo que tenemos que reforzar los liderazgos que tenemos dentro de las organizaciones de la sociedad civil y también reforzar liderazgos locales. Creo que no todo está a nivel de donde nos movemos nosotros. Hay líderes locales que pueden aportar mucho, sobre todo mostrando las realidades que hoy día se nos han cruzado por delante. Creo que el reforzamiento de los líderes locales es súper relevante y va a poder armar estrategias de incidencia desde el lugar de la sociedad civil donde nos movemos hoy día. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todas. Alejandra, Paz, Carolina, Alejandra, por su experiencia, su testimonio, muy valioso para nuestro proyecto. Tenemos un montón de más preguntas, pero como estamos en la hora y en función del tiempo, vamos a dejarlas hasta ahí. Queremos invitar, vamos a proyectar ahora una imagen, queremos invitar a todas y a todos los asistentes a mandar su testimonio, su pregunta, ¿qué necesitas que cambie en Chile? Por WhatsApp. Hay un código QR que va a aparecer ahora. Y si ustedes lo pintan, se van a ir directo al WhatsApp, donde pueden mandar su mensaje y ser parte justamente de este proyecto colectivo que es Nuestra Voz. También queremos invitar a todas las personas que quieran hacer sus propios escuchatorios en el marco de Nuestra Voz a que se comuniquen con la organización a través de las redes sociales, nos pueden buscar en la página web, porque tenemos preparado un kit para poder facilitar estos espacios también. Nos encantaría que todos se puedan apropiar de este proyecto y así contamos con las voces de muchas más personas.
En las próximas semanas vamos a estar liderando otros escuchatorios como este, así que la invitación es a que nos puedan seguir en las redes sociales y a que puedan participar. Y bueno, por supuesto, en nombre de Comunidad Mujer y de Nuestra Voz, les deseo a todas y a todos que tengan una muy feliz tarde. Gracias nuevamente a ustedes 4 y a todos y a todas las que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Gracias a todas. Gracias.